A ver, pensemos en un tribunal como si fuera una sala cerrada con llave. No es que cualquiera pueda entrar y simplemente hacerse escuchar. No, no, se necesitan requisitos muy específicos, como si fueran llaves, para poder abrir esa puerta. Hoy, justamente, vamos a descubrir cuáles son esas 4 llaves que deciden quién puede y quién no participar en un proceso judicial. Ya es que un juicio no es un foro abierto, para nada. Es un espacio súper regulado, casi como un juego con reglas muy estrictas sobre quiénes son los jugadores permitidos. O sea, no basta con tener un problema o un conflicto. Se necesita una habilitación formal, como un pase de entrada que la propia ley te da. Perfecto. Entonces, este va a ser nuestro recorrido para abrir esas cerraduras. Primero, vamos a definir qué significa exactamente ser parte en un juicio. Después, vamos a analizar la llave de la capacidad, que tiene 2 caras, como veremos. Luego, la llave que es crucial, la de la legitimación. Y para cerrar, vamos a ver qué pasa cuando a alguien le falta una de estas llaves. Arranquemos entonces con la primera y la más básica de todas las llaves, el concepto de parte. Antes de meternos a hablar de derechos o de habilidades, tenemos que entender quiénes son los actores principales en todo este drama legal. En términos sencillos, una parte es cualquier persona que participa formalmente dentro del proceso. Esto, claro, incluye a quien pone la demanda, o sea, el demandante, y a la persona contra la que va la demanda, el demandado. Pero el concepto va un poco más allá. También puede ser parte alguien que se suma después, porque el resultado de ese juicio le afecta de manera directa. Pero, ojo, aquí viene el detalle clave. Uno no se convierte en parte solo porque quiere. Para que un juez reconozca a alguien como un participante válido, esa persona tiene que demostrar que tiene 2 atributos que son indispensables. Y estos son, precisamente, las siguientes 2 llaves que vamos a analizar: la capacidad y la legitimación. Ahora sí, pasemos a la siguiente llave y veamos cómo se va armando todo esto. La capacidad. Y aquí hay que prestar atención, porque es un concepto doble. No se trata solo de tener el derecho a estar en un juicio, sino también de tener la habilidad legal para actuar por cuenta propia de forma válida. Miren, esta distinción se entiende perfecto con una analogía. Por un lado, la capacidad para ser parte es la aptitud más básica, es poder ser titular de los derechos y obligaciones que se están discutiendo. Pensemos que es como ser el dueño legal de un auto. Por otro lado, la capacidad procesal es la aptitud para actuar por uno mismo en el juicio. Siguiendo con el ejemplo, es tener la licencia para conducir ese auto. Como vemos, se puede ser dueño del auto pero no tener licencia para manejarlo. Y es muy interesante ver cómo la ley extiende esta capacidad básica más allá de lo obvio. No solo las personas de carne y hueso o las empresas pueden ser parte. La ley también le reconoce esta capacidad al concebido no nacido para proteger sus futuros derechos, a las masas patrimoniales como una herencia que todavía no tiene herederos claros, e incluso a uniones que funcionan sin estar legalmente formadas. El caso del nasciturus, es decir, el concebido pero aún no nacido, es un ejemplo perfecto de esta protección. La ley le da capacidad para ser parte, pero, y aquí está el detalle, solo para lo que le sea favorable. En la práctica, esto quiere decir que puede ser demandante, por ejemplo, para reclamar una herencia, pero no puede ser demandado, porque eso podría afectar sus derechos. Y justo en el otro extremo tenemos a las sociedades irregulares. Son grupos que actúan en el mercado como si fueran una empresa, pero sin cumplir con los requisitos de ley. Bueno, para proteger a las personas que hicieron negocios con ellas, la ley les da capacidad para ser parte, pero únicamente como demandadas. O sea, no pueden iniciar un juicio, pero sí se les puede llevar a uno. Bien, ¿y qué pasa si alguien tiene el derecho a ser parte, pero no la habilidad para actuar? Pensemos en un menor de edad, por ejemplo. Aquí la ley tiene un mecanismo llamado integración de la capacidad. Simplemente un representante, como los padres, un tutor o el apoderado de una empresa, actúa en nombre de la parte, completando, por así decirlo, esa capacidad que le falta. Llegamos a la tercera llave, la legitimización. Ok, ya tenemos a alguien que tiene capacidad para estar en un juicio y para actuar en él. ¿Ya está? No, todavía no. Ahora la pregunta es mucho más específica. ¿Esta persona es la persona correcta para este caso en concreto? De eso justamente se trata la legitimación.
Hay una cita clásica del derecho que lo explica perfecto. La legitimación es esa conexión, esa identidad entre la persona que está demandando y la persona que, según la ley, es la verdadera titular del derecho que se discute. En otras palabras, no basta con querer demandar, hay que ser la persona a la que la ley le da ese derecho específico. Y esta legitimación puede ser de dos tipos. La más común es la directa u ordinaria. El dueño del derecho es quien reclama. Si dañan mi propiedad, yo demando. Simple. Pero también existe la legitimación indirecta o por sustitución. Esto es más raro. Son casos excepcionales donde la ley permite que un tercero actúe para defender un derecho que no es suyo, como cuando una asociación de consumidores demanda en nombre de todos sus miembros. Ya vimos las llaves, pero la pregunta del millón es, ¿qué ocurre si intentamos entrar al tribunal y nos damos cuenta de que nos falta una? Bueno, las consecuencias son drásticamente diferentes dependiendo de cuál de estos requisitos es el que no se cumple. Fíjense bien en este cuadro, porque lo resume todo de maravilla. Si lo que falta es la capacidad para ser parte, ese es el error más grave. Es un defecto que no se puede arreglar y la demanda se declara improponible, es decir, se rechaza de entrada. En cambio, si lo que falta es la capacidad procesal, por ejemplo, no se presentó bien un poder, es un defecto que se puede corregir. Y finalmente, la falta de legitimación se maneja distinto. El juicio sigue adelante, pero si en la sentencia final el juez se da cuenta de que la parte no era la titular del derecho, simplemente desestima la demanda. Entonces, para que nos quede grabado, repasemos las 4 llaves del tribunal. Primero, hay que ser reconocido como parte del drama legal. Segundo, se necesita capacidad para ser parte, que es el ticket de entrada básico. Tercero, se necesita capacidad procesal, la habilidad para actuar dentro de la sala. Y cuarto, es indispensable la legitimación, o sea, ser el protagonista correcto para esa historia específica. Sin todas ellas, la puerta de la justicia no se abre por completo. Al final del día, estas reglas, estas llaves, no son solo tecnicismos legales vacíos, definen ni más ni menos que el acceso a la justicia. Y la pregunta que queda flotando es, ¿con este sistema de llaves se logra un equilibrio justo? ¿Realmente se protege a todos, sobre todo a los más vulnerables que, como vimos, dependen de otros para poder actuar? Es una reflexión importante sobre cómo están construidos nuestros procesos judiciales.